quienes se atrasaron, quienes tenían pendiente. Hoy toca iniciar el módulo 2 del diplomado. Soy Adolfo Suazo, me conocen, y voy a ser el docente facilitador o tutor de este módulo. Y el módulo 2, sobre todo, trata de el método de la capitalización. Les voy a presentar rápidamente en qué va a consistir este módulo. Luego vamos a hacer un pequeño repaso donde hemos quedado, cuál ha sido la última actividad con el módulo 1 para poder retomar esas temáticas que ustedes, cada uno ha trabajado ya como propuesta para la capitalización. Entonces, permítanme, voy a mostrarles la guía del participante del módulo 2, que es este. Y como les decía, lleva el título de Método para capitalizar. Este módulo tiene una duración de 5 semanas, ¿no? A comparación del módulo 1 que ha durado 3, le hemos robado una semana más porque este módulo va a ser clave para trabajar justamente ya los pasos para la capitalización, dado que es el método que vamos a aplicar para que ustedes a través de este método puedan empezar también a generar sus textos escritos. Entonces, este es el módulo. Como saben, este módulo dura a partir de hoy, 8 de febrero hasta el 14 de marzo. Estaríamos terminando el 14 de marzo con las 5 semanas, ¿no? Voy a ir rápidamente a compartirles el objetivo del módulo. Como verán ustedes, ¿se lee el texto que estoy compartiendo? Hola, hola. ¿Se lee el texto que estoy compartiendo? Sí, buenas noches, se lee. Perfecto, gracias, Guara. Entonces, el objetivo general de este módulo, después de las 5 semanas, es sobre todo brindarles las herramientas y técnicas para la capitalización de conocimientos, orientado a qué, ¿no? A que además nosotros empecemos a elaborar y a producir material escrito, que lo hemos llamado textos escritos. Entonces, el método en sus pasos, van a ver cuántos pasos son, enseguida les comparto. En esos pasos está preparado para que paso por paso vayamos generando textos escritos, pero a partir del método de la capital del método van a ver también cuál es su enfoque y en qué está basado el método, ¿no? Entonces, el objetivo, sintetizamos, es la producción de textos a través del manejo de diferentes herramientas. Hay 3 objetivos específicos, ¿ya? Uno, no vamos a hacer tanta teoría, pero al mismo tiempo vamos a ir profundizando el enfoque respecto al método de la capitalización o la producción de textos, algunas características que tiene y algunas diferencias con algunos otros tipos de técnicas como la sistematización, la evaluación, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo como diferencias para comprender y usar mejor este método. El segundo objetivo es sistematizar conocimientos de ustedes, ¿no? De su entorno y también de sus inmediatos interactuantes, es decir, puede ser su colega, su estudiante, etcétera, ¿no? Depende de la temática que van a capitalizar. ¿Para qué? Para que a partir de ello, de la recogida de texto, de testimonios, ¿no? Se llama testimonios, podamos producir textos escritos. Y finalmente, el último objetivo es aplicar los pasos de la capitalización. Entonces, esos tres objetivos básicos, ¿no? Profundizar el enfoque. Segundo, empezar a recoger información. Y tercero, sobre todo, va a ser aplicar los pasos de la capitalización, uno a uno, ¿ya? Esos 3 objetivos.
Y el contenido de este módulo lo hemos organizado en 3 unidades. La primera unidad, hablar de qué conocimientos capitalizar y por qué vamos a capitalizar tal conocimiento, tales conocimientos. La unidad 2, cuáles son los pasos. Y ahí les adelanto que son 5. Es decir, hay 5 pasos para capitalizar. Luego también vamos a hablar de cuáles son esos pasos. La unidad 3, la unidad temática 3 es ya ver un poquito como resultado su primer texto producido. Es decir, ya ustedes al acabar el módulo con la unidad 3, tenemos que tener ya un texto. Es decir, la quinta semana ya tenemos que estar revisando sus textos producidos, ¿no? Tenemos que estar revisando porque al módulo 3 tenemos que pasar con un texto ya borrador, vamos a decir, un texto borrador. ¿Para qué? Para que con el módulo 3 ustedes vayan revisando, afinando, complementando, etc., ajustando sus textos. Y este es el cronograma, ¿no? Cómo vamos a desarrollar unidad por unidad. Por ejemplo, la unidad 1, una semanita le vamos a dedicar de hoy, 8 hasta el día domingo 14 de febrero, ¿ya? El domingo 14 de febrero enseguida les voy a compartir qué tenemos que hacer y qué tenemos que esperar de producto ese día domingo 14 de febrero. Luego, la siguiente unidad son pasos para la capitalización. Ahí le vamos a dedicar 3 semanas. Miren, a los pasos le vamos a dedicar 3 semanas. Incluso a un solo paso, que es el qué capitalizar y recoger testimonios orales para volverlos en textos escritos. ¿De cuándo va a ser eso? Del 15 de febrero al 7 de marzo, ¿ya? Entonces, 3 semanas del 15 de febrero al 7 de marzo. Y la última semana de los 5 que vamos a dedicarle en este módulo, vamos a esperar que ustedes ya tengan su primera producción de texto, ¿no? Entonces, del 8 al 14 de marzo, vamos a ya ampliar textos. Vamos a hacer análisis e interpretación de los textos ya producidos, ¿no? Entonces, en las 3 semanas producimos textos y esos textos producidos los vamos a en la última semana, en la quinta semana, los vamos a ir ampliando, los vamos a ir revisando, los vamos a ir mejorando, vamos a ir argumentando, generando análisis. Entonces, esa semana le vamos a dedicar a eso. Con eso hemos cumplido las 5 semanas. Y con esta semana última, como los vuelvo a repetir, ya tenemos que tener listo nuestro primer texto producido para irnos al módulo 3. ¿Cómo hemos organizado entonces esta semana, ¿no? Esta semana. Estamos aquí ya en la sesión de Zoom, ¿ya? Entonces, lo que les voy a pedir, enseguida vamos a hacer esta actividad, es que les estoy explicando el contenido, les voy a explicar la metodología, la forma de trabajo, y les voy a hacer una pequeña introducción a la temática 1, respecto a qué capitalizar, ¿no? Respecto a qué cosas capitalizar, qué temas vamos a capitalizar. Y esperamos que para terminar esta sesión puedan ustedes compartir qué temáticas se han planteado a capitalizar. Es decir, en el módulo 1, con la licenciada Jimena, ya han trabajado una ficha, ¿no? En donde han, de manera concreta, expresado sus intenciones de qué temática van a capitalizar, es decir, qué temática van a producir sus textos, sobre qué temática o a partir de qué temática, y cuál es el propósito, ¿no? Entonces, eso vamos a socializar para ver un poco, para que yo también me ubique, y luego de esta sesión del Zoom vamos a continuar ya con la plataforma virtual con estas actividades. ¿Cuáles son las actividades? Primero van a hacer una lectura de un texto, son básicamente 2 páginas, 72 y 73 del libro de Pierre de Sutter, se llama
historias saberes y gentes, hay un capítulo que es elaboración, escritura y difusión, se llama, ¿no? El subtítulo, son 2 paginitas. Ahí claramente Pierre de Sutter nos explica cuáles son las preguntas básicas que debemos hacernos para empezar a capitalizar. Eso enseguida también lo vamos a adelantar, pero con la lectura van a reforzar ustedes, ¿no? Y hay una ficha 1 que es, más bien les pide socializar los temas a capitalizar en el foro del campus virtual. Es decir, ustedes recordando un poco sus temáticas ya planteadas, con la lectura que hagamos de Pierre de Sutter, qué capitalizar, qué preguntas hacerse para capitalizar, lo van a ampliar, lo van a mejorar, lo van a revisar. Si están bien planteados, los dejan como está. Pero si necesita a partir de la lectura mejorar, ajustar su temática, lo hacen y lo van a socializar a través del foro. En el foro van a compartir cómo han mejorado su temática al capitalizar. Esa es la actividad de la semana, ¿ya? Y a partir de esa temática, identificar qué hechos, anécdotas, vivencias, etcétera, servirían mejor para expresar lo que ustedes van a capitalizar, lo que ustedes han aprendido y lo van a expresar en un texto escrito, ¿no? Eso es la ficha número 2. Van a hacer un listadito nada más, un listado, ¿ya? De anécdotas, un listado. Enseguida les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta de qué estamos pidiendo, ¿ya? Un ejemplo hecho por ya un grupo anterior a ustedes, para que con ejemplo mejor se den cuenta qué estamos pidiendo con esta ficha número 2. De esa manera, la semana ha transcurrido y hemos terminado. El 14 de febrero, el domingo, estaremos esperando que ustedes manden 2 cosas. No manden 2 cosas. Primero, participen en el foro, ¿no? Dando a conocer, compartiendo con sus compañeros y también conmigo, qué temática van a capitalizar. Y luego manden su trabajito descriptivo de anécdotas, vivencias, etcétera, con esta ficha número 2. Lo van a mandar por el campus virtual. De esa manera la semana va a terminar, ¿ya? Esa es la actividad básica que queremos que en esta semana hagamos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está clara la actividad? ¿Está clara la consigna? ¿Qué esperamos esta semana? ¿Qué vamos a hacer? Esperamos preguntas para que no quede así no quede no claro, lo explicitaremos. Entonces doy la palabra. ¿Está clara la actividad de esta semana con el módulo 2, la unidad número 1? Preguntas centrales para capitalizar. Esa es la unidad 1. ¿Ya? Entonces, ¿está claro la actividad? ¿Está clara? A ver, Lourdes o Guara, ¿cómo es? Guara, ¿está clara? ¿Se entiende la actividad? Sí, licenciado, se entiende. Perfecto. Omar. Omar López. Sí, Lice, se entiende, Lice. Perfecto, entonces ya nos repetimos, está clara la actividad de la semana, ¿verdad? Y hay 2 cosas que hacer. Compartir sus temáticas, revisándolas a partir de la lectura y finalmente escribir un listado de anécdotas, hechos, vivencias en la ficha número 2 y mandarlo al campus virtual a través de, hay un link que es tareas, ¿verdad? Listo, esa es la actividad, ¿ya? Bueno, entonces, enseguida le vamos a pasar a Daniel para que ya ustedes lo tengan en la plataforma. Bueno, ahora sí quiero compartirles también de manera rápida el material, es decir, el módulo o el material de lectura le vamos a llamar, el texto, ¿no? El texto de apoyo, ¿ya? Entonces, aquí está. Este es el texto de apoyo, que también lo vamos a poner en la plataforma. Lo van a tener. Quienes tienen problemas de plataforma, de internet, etcétera,
También pueden escribir al grupo, ¿para qué? Para que si tienen problemas, podamos ponerle al grupo el material y así sacan de WhatsApp, ¿ya? Para su lectura. Entonces, este compendio de lecturas del módulo 2 está organizado de la siguiente manera. Aquí están los pasos para la capitalización, como el módulo 2 trata de ello, por tanto, todo el módulo en sus diferentes unidades hace énfasis en los pasos para la capitalización, ¿no? Y aquí empezamos a explicar el paso 1, ¿no? El paso 1 es hacerse preguntas centrales para empezar a capitalizar, ¿no? Es decir, hay unas 2 o 3 preguntas básicas que nos hacemos para cualquier capitalización, ¿ya? Cualquiera sea la temática, nos hacemos estas preguntas centrales. Enseguida lo vamos a ver cuáles son. Y eso está en el texto que les he sugerido leer en 2 paginitas de Pierre de Sutter, ¿ya? Elaboración, escritura y difusión se llama. Pero iremos a las preguntas. Miren, aquí con negrita hemos puesto en mayúsculas. Estas son las preguntas que hay que hacerse para cualquier capitalización. Ese es el paso 1, hacerse preguntas. ¿Qué hemos aprendido o qué he aprendido yo? Si voy a capitalizar solo mi experiencia, mi conocimiento, mi saber, entonces yo me pregunto, ¿qué he aprendido de mi experiencia que pueda ser útil a los demás? Por ejemplo, si yo voy a capitalizar el método para enseñar la suma, ¿no? Entonces, mi pregunta va a ser, ¿qué he aprendido yo del método de enseñanza de la suma que puede ser útil a los demás y que quiero compartirlo a través de un texto escrito que se va a convertir en un libro, una revista o un artículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué he aprendido en mi experiencia de la enseñanza a través de un método para la suma, hemos dicho, sí, sí, que pueda ser útil a los demás, ¿ya? Es la pregunta. Si están trabajando entre 2 personas o van a trabajar entre 3 personas, su capitalización, entonces, de igual manera, ¿qué hemos aprendido? Las tres personas, ¿no? De nuestra experiencia, digamos, van a trabajar la producción de poesías, ¿no? En la producción de poesías que pueda ser útil a los demás, ¿no? A los demás colegas, maestros, etcétera, que trabajan en el área del lenguaje y comunicación, ¿no? ¿Ya? Entonces, la pregunta básica es esa, ¿qué he o qué hemos aprendido? Luego, la segunda pregunta, a continuación, ¿qué hechos, anécdotas o vivencias servirán mejor para expresar bien lo que he aprendido o lo que hemos aprendido y las reflexiones a las que hemos llegado o a las que he llegado, ¿no? Entonces, fíjense, la segunda pregunta tiene una intencionalidad. Pierre de Sutter dice, esta segunda pregunta está hecha para lo siguiente, ¿no? Todos los textos escritos con el método de la capitalización no solo tienen que compartir, explicitar, producir solo conocimiento intelectual, ¿no? No solo del intelecto, sino tienen que ayudarnos también a generar las otras dimensiones del conocimiento. ¿Cuáles son? ¿No? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿No? ¿Qué preocupaciones tengo? ¿Por qué? Porque Pierre de Sutter dice, nuestra experiencia educativa u otro tipo de experiencia profesional, incluso personal, no solo se trata de una experiencia de razón, ¿no? De conocimiento, sino funcionan las otras dimensiones del ser humano, ¿no? Nuestro ser, por ejemplo, nuestro sentir, nuestro pensar, ¿no? Nuestra parte crítica, nuestra parte afectiva, cuando nos preocupamos, cuando sentimos algo, ¿no? Incluso cuando nos frustramos, ¿no? Entonces, podemos decir qué hechos, anécdotas, vivencias servirán mejor para expresar bien lo que he aprendido. Porque recuerden que la primera pregunta es, ¿qué he aprendido o qué hemos aprendido durante la enseñanza de la matemática a través de un método, ¿no?
que pueda ser útil a los demás maestros, maestras que además quieren aprender a enseñar la matemática, ¿no? O son nuevos en la enseñanza. Van a aprender a través de nuestra capitalización. Y para expresar eso, para expresar aquello que hemos aprendido, acompaña a través de anécdotas, a través de vivencias, a través de preocupaciones, a través de reflexiones que hemos hecho, ¿no? Porque no solo hemos enseñado método, no hemos aplicado solo método los que han enseñado matemáticas, sino han hecho reflexiones también, ¿no? Han hecho funcionar la otra dimensión del ser humano. Y eso es lo que ahora le llamamos en el modelo educativo sociocomunitario y productivo el modelo holístico, ¿no? La educación holística, la formación integral, ¿no? Por eso las 4 dimensiones del ser humano, eso no está. Lo mismo nos dice Pierre de Sutter, ¿no? Al momento de escribir, no vamos a escribir secamente solo razonamiento. Vamos a escribir también lo que hemos sentido, lo que nos ha sucedido en anécdotas, lo que nos hemos preocupado, etcétera, etcétera, en esa experiencia, ¿no? Está clara entonces el primer paso. El primer paso es qué hemos aprendido y qué hechos, anécdotas van a servir para expresar eso que hemos aprendido. Las preguntas. ¿Qué preguntas básicas debemos hacernos para capitalizar? Estas 2 preguntas. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Es mejor que ahorita pregunten, si no va a haber dudas y nos vamos a quedar con ello, con las dudas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Seguimos? Sigamos, está claro. Perfecto. Entonces, primer paso, claro, hacerse preguntas, ¿no? Dice aquí, preguntas centrales. ¿Cuáles son estas 2 preguntas? Estas 2. ¿Qué hemos y qué hechos, anécdotas, etcétera? Ya hemos explicado. Y para ello les he puesto una fichita, ¿no? Para que después de la lectura, ustedes ahora apliquen eso. Entonces, la ficha 1 es, a ver, escriba qué hemos aprendido de nuestra experiencia que puede ser útil a los demás. ¿Ya? Esta es la pregunta. ¿Ya? Entonces, esta ficha van a trabajarla luego de la lectura. ¿Ya? Y van a describir los aprendizajes que desde nuestros conocimientos, o de sus conocimientos y sus experiencias, sean útiles o sirvan a otras personas, instituciones, etc. Por ejemplo, esas preguntas tienen que ayudar a personas que quieran utilizar la misma experiencia que ustedes, el mismo método, el mismo recurso, etc. Depende de su tema, ¿no? O algunas instituciones, por ejemplo, su colegio, su escuela, su centro educativo, la universidad, el centro tecnológico, etc. Donde ustedes en este momento están cumpliendo una labor, están haciendo un trabajo, ¿no? Entonces, esta ficha va a ayudar a ello. Bueno, viene ahora el paso 2. El paso número 2. ¿Qué conocimientos capitalizar? ¿No? ¿Qué conocimientos vamos a capitalizar? Para ello, ya les decía, hemos hecho 2 preguntas. La primera era, ¿qué he aprendido de la experiencia? La segunda era, ¿qué hechos, anécdotas, vivencias? Miren aquí, sentimientos, preocupaciones servirán mejor para expresar lo que he aprendido y las reflexiones a las que he llegado. Entonces, esta pregunta nos va a ayudar mejor a concretar qué conocimientos vamos a capitalizar, ¿no? Por eso aquí nos dice Pierre de Sutter, miren en este parrafito, ¿no? Había que contar y se cuenta a alguien, mientras en los escritos serios, ¿no? O sea, los escritos que solo quieren expresar, muestran, que describen la parte seria, formal, ¿no? No son buenos textos, dice Pierre de Sutter, sino tenemos muchas veces la tendencia a abstraer demasiado
¿no? Hacer mucha teoría sin querer mostrar las otras facetas de nuestra experiencia, ¿no? Las otras partes, las otras vivencias de nuestra experiencia, ¿ya? ¿Y cuáles son esas otras facetas? Nuestras anécdotas, nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones, nuestras frustraciones, etc. Eso nos ha pasado. O sea, en la experiencia ha pasado eso también, ¿no? No solo el método, no solo hemos enseñado poesía, sino ha habido anécdotas, sucesos, preocupaciones, frustraciones, yo diría también alegrías, ¿no? Ha habido pues momentos en los que nos hemos sentido satisfechos, ¿no? ¿Cómo se ha dado eso en la experiencia? ¿Cómo se ha expresado esa satisfacción? ¿Verdad? Eso también podemos escribirlo. Entonces, vamos a definir qué conocimientos capitalizar a partir de la identificación de nuestras anécdotas, de nuestros sentimientos, de nuestras preocupaciones y de los hechos como han sucedido, ¿ya? Esta parte de los hechos quizás va a ayudar a la parte formal, ¿ya? A la parte formal. Las anécdotas, los sentimientos, las preocupaciones, las frustraciones, las alegrías, eso a la parte no visible de nuestra experiencia, a la parte no formal, ¿ya? Eso. Entonces nuestro texto va a tener como dos partes importantes. Un texto, vamos a decir, a partir del razonamiento, un texto a partir del, si quieren, de la descripción de los hechos como han pasado, pero otra parte va a ser a partir de lo que a veces no queremos mostrar, a veces no queremos relatar, nuestras anécdotas, nuestras vivencias, nuestras preocupaciones, nuestros sentimientos en esa misma experiencia, ¿no? Entonces, este es el paso 2. Hay una fichita también inmediatamente para que ustedes lo plasmen en la práctica y es identificar hechos, vivencias, anécdotas, sentimientos, preocupaciones para la capitalización. Entonces, hacen un listado, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué conocimiento capitalizar? Yo voy a anotar la enseñanza el método para la enseñanza de la suma con estudiantes de la comunidad tal de La Paz, listo, ¿no? Ya, ¿no? ¿Qué anécdotas, qué hechos, qué vivencias, qué sentimientos ha ocurrido durante esa experiencia? O sea, anotamos aquí, tales hechos, tales anécdotas, tales preocupaciones. No se dejen ustedes engañar con este cuadrito. Cuidado que quieran llenar solo el espacio que hay aquí. Aquí, a ver, cuántas anécdotas me da para 3, cuántos hechos para 3, cuántos sentimientos para 3. No, si ustedes necesitan escribir 10 anécdotas, 20 preocupaciones, 50 sentimientos, entonces escriban nomás, ¿ya? Dense campo, ustedes háganse si es posible, un papel entero, una hoja, cada cosa, ¿no? Entonces este cuadro solo es de muestra, es de guía, ¿ya? Lo que necesitamos es que ustedes libremente identifiquen hechos, anécdotas que les ha pasado al momento de enseñar con el método con un método la matemática, o al momento de producir poesía. No sé su tema, ¿no? Que van a capitalizar, cuál será la temática de acuerdo a eso. Entonces, escriben libremente las 3 cosas que estamos queriendo identificar. Hacen un listadito nomás, un listado aquí. Anécdota 1, anécdota 2, vivencia 1, vivencia 2, vivencia número 10, sentimiento 1, sentimiento número 100. Listo, anota, ya, anota. Nada más, un listado, eso queremos. Luego viene la siguiente actividad. Luego del listado, cada listadito, por ejemplo aquí, la anécdota, el hecho número 1, la vivencia, lo van a describir cómo ha pasado, ¿no? La vivencia número 2, cómo ha pasado. Y así, la anécdota número 1, cómo ha sido, cómo ha pasado, dónde ha pasado, con quién ha pasado. La anécdota número 2, cuándo ha pasado, dónde ha pasado, cómo ha sido, ¿no? Con quiénes, en qué fecha, no sé qué. Toda la descripción breve posible, ¿ya? Para cada uno, para los sentimientos, para las preocupaciones, listo. Entonces, ese trabajito a detalle
esperamos. Ese es el trabajo de la semana, ¿ya? Nada más estos dos cuadros que estamos mostrando. Este 1, la ficha 1 y la ficha número 2, ¿ya? Con su descripción. Eso vamos a esperar el domingo al finalizar esta semana, ¿ya? ¿Está clara la actividad? Hola. Sí, muchas gracias. Perfecto. Seguimos entonces. Ahora esta semana solo vamos a trabajar estos dos pasos, ¿ya? Esta semana trabajamos solo estos dos pasos. El paso número 1, las preguntas que hay que hacerse, es el paso 1, ¿no? Preguntas que nos hacemos para capitalizar nuestro conocimiento y producir textos y definir qué vamos a capitalizar, qué conocimientos vamos a capitalizar. Listo. Ese es el ejercicio, la lectura que van a hacer esta semana. Luego les voy a mostrar rápidamente qué pasos vienen. Eso ya para las otras 3 semanas, ¿ya? Y para la última semana también. Entonces, las otras 4 semanas de las 5 vamos a hacer eso. El paso 3, vamos a empezar a recoger y transcribir testimonios, ¿no? ¿En base a qué? A nuestras anécdotas, preocupaciones, sentimientos, frustraciones, las que vamos a anotar, ¿no es cierto? Vamos a hacer el cuadrito. Ese cuadrito es como nuestro cuadro guía, a partir del cual vamos a recoger testimonios orales, grabados. En su momento, la siguiente semana vamos a hablar de esto, cómo se hace, ¿ya? Hoy solo les estoy mostrando los pasos. Y de igual manera tiene aquí su ficha de trabajo, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Luego viene el paso número 4. El paso número 4, una vez que hemos recogido testimonios orales y los hemos vuelto textos escritos a través de la transcripción, es decir, lo que grabamos, lo que relatamos nuestra experiencia oralmente, en anécdotas, en vivencias, en hechos, en sentimientos, los vamos a transcribir, ¿verdad? Lo vamos a transcribir. Y esas transcripciones, en este paso número 4, los tenemos que organizar en textos, ¿no? Entonces vamos a aprender cómo se organiza textos, ¿no? Cómo se trata el texto para que sea un texto que exprese una idea, exprese una secuencia de hechos, etc., ¿no? Eso. Ese es el paso número 4 y tiene su ficha. Y viene el último paso de la capitalización. Esto lo vamos a hacer la última semana, ¿ya? La semana quinta, la última semana. Ya tenemos textos escritos, transcritos, ordenados. Ahora sí vamos a empezar a revisar nuestros textos y argumentar los textos. No todos. Algunos textos no tienen argumento. Todo conocimiento sí tiene necesariamente un argumento, pero algunos no. Se quedan solo en la descripción. Entonces, esos textos los tenemos que argumentar, ¿no? Los tenemos que dar un sentido, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con nuestros textos para argumentar, los vamos a de paso revisar, ampliar y dejar en limpio, ¿no? Con este quinto paso acabaríamos la quinta semana y ya tendría que estar su texto, su primer texto producido para que al módulo 3 pasen ya para ampliar, mejorar, revisar su texto, ¿no? Esperamos que la quinta semana en el otro grupo ya tenemos buen resultado. Han producido bastante, ¿no? Lindos temas. Les voy a compartir algunos. ¿Ya? Listo. De esa manera, con esta fichita vamos a trabajar la quinta semana, que es el argumento de nuestros textos, ¿no? Cómo se argumenta, ¿ya? Y cómo se hace una ayuda a memoria para elaborar argumentos, ¿no? A partir de una ayuda a memoria podemos argumentar ciertas partes de nuestro texto producido, texto escrito. Con eso acá, ¿ya? Este es el material de apoyo que vamos a usar para este módulo. Bueno, entonces, ¿están claros los 5 pasos que implica el método de la capitalización, así dicho de manera general?
Sí, muchas gracias. Todo con... Perfecto. Liz, Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que pasemos? por favor, levanten la mano. Bien, ahora les voy a mostrar un poquito para ir adelantándoles algunas cosas que ya están hechas usando este método, ¿ya? Entonces, déjenme un poquito buscar. Aquí está. Ya, ahora sí. Entonces, miren, les voy a mostrar trabajos de sus colegas de otro grupo, ¿ya? Por ejemplo, Félix Mendoza, ¿no? Dice, identificar hechos, vivencias, anécdotas, sentimientos, preocupaciones. Entonces, miren, hechos, vive, su tema a capitalizar es de lo presencial a lo virtual en la educación institucional extracurricular. Ese es el tema que va a capitalizar. Sobre eso va a escribir textos, ¿no? ¿Qué hechos y vivencias va a expresar en ese su texto? El primer contrato de trabajo lo firmé bajo amedrentamiento, esa es una vivencia. Me acusaron de robo cuando presenté un proyecto de puesta a tierra a gerencia. Tuve que hacer una instalación industrial en 4 días con poca ayuda. Sufrí un accidente eléctrico, etc. Anécdotas. Tenía tanto miedo que terminé el trabajo antes que los demás por el temor de sufrir las consecuencias de las cláusulas del contrato. Lo que no sabía en el trabajo se lo preguntaba a mis docentes, etcétera. Mira, bonito. Sentimientos. Cuando empecé a trabajar tenía muchas dudas. Era muy osado para trabajar con cables energizados, así, ¿no? Entonces, fíjense, eso le estamos pidiendo. Así tenemos que tener al terminar la semana, ¿ya? Igual aquí, síguete. Aquí ha descrito, miren, el paso 2, aquí es un listado. Aquí en este cuadro ya ha descrito él, miren. El primer contrato de trabajo lo firmé bajo amedrentamiento. ¿Cómo ha pasado? Aquí describe brevemente. Quería trabajar, mis compañeros de estudio me presentaron una familia para que pueda hacer la instalación eléctrica, etcétera, etcétera. Describe esta anécdota, esta vivencia, mejor dicho, ¿no? Este hecho. Igual, toditos los describe, ¿no? Los describe. Anécdota, igual. La primera anécdota lo describe, ¿cómo ha pasado? Cuando hice mi primer contrato de instalación eléctrica, tenía que la presión de contrato, etcétera, lo describe, cómo ha pasado, tal como lo ha vivido, ¿no? Fíjense, ese es el trabajo que vamos a hacer. Les puedo mostrar otros también, ¿no? Que hay bastantes trabajos. Permítanme buscar uno. A ver, aquí está. Rosemary Choque. Bueno, aquí está de Rosemary, les voy a compartir. ¿Se lee la ficha? Sí, se lee. Perfecto, entonces miren aquí la ficha 2, ¿no? Igual, ¿qué va a capitalizar? Dice, ¿no? Mi experiencia de enseñar en el área de matemáticas con estudiantes de tercero de primaria vocacional. Eso va a capitalizar, ¿ya? Ese tema. ¿Qué hechos y vivencias? El trueque para mejorar el rendimiento escolar en matemática. Anécdotas. El estudiante tímido sorprende a todos. La distracción antes de cumplir con la tarea. Sacando sonrisas a doña Anita de 67 años. No quise hacer el trueque por obedecer a su mamá. Sentimientos. Me alegro que los padres de familia colaboren. Me emocioné mucho cuando observé que mis estudiantes participaban alegres y felices, etcétera, ¿no? Así. Vivencias. El trueque para mejorar el rendimiento escolar lo describe ahora, lo describe bien, mejor, ¿no? Lo pone más detalle a cada anécdota, ¿no? Lo describe más, ¿no? Lo está describiendo. Fíjense, es el trabajo que esperamos de la semana, al finalizar el domingo, ¿ya? Listo, ¿está claro entonces con este ejemplo? ¿Qué estamos esperando? Liz, ¿Sí? Sí, licenciado, está claro. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar ¿por qué no? ya, les voy a mostrar cosas más
más avanzaditas. Miren, les voy a mostrar. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. María Máxima. Sí, Diga. yo tengo una consulta. Ya. Sabe, yo estoy haciendo una capitalización sobre cuentas reales de mi vida, pero que le va a servir al estudiante para poder mejorar las 3 etapas, los niveles de la comprensión lectora. Ya. En este caso, yo voy a hacer los hechos anecdóticos y todos de los cuentos o de los momentos que he vivido cuando he podido, digamos, vivir con los chicos, eso de los 3 niveles de los estudiantes en la lectura comprensora. Sí, eso, su experiencia de cómo usted ha ido haciendo eso, de la poesía, etcétera, de todo eso que me cuenta su experiencia, usted lo tiene que volver en textos, ¿para qué? Para enseñar cómo usted ha utilizado todo ese método, que podemos llamarle así, ¿no? Durante el proceso de enseñanza, ¿no ve? Entonces, relatos de su experiencia, y puede acompañar luego sus textos, ¿no ve? De esta manera he utilizado yo la metodología para trabajar y este es el resultado. Entonces aquí tengo texto 1, texto número 2, entonces toda la experiencia va a ser más rico, no solo mostrar los textos que ha producido, si es poesía, la poesía, pero cómo lo ha hecho, qué sentimientos ha usted vivido, qué anécdotas han sucedido, cómo se ha dado ese método, entonces lo va a describir, ¿verdad? Va a acompañar ese material. De eso se trata. Ya, gracias, ¿no? Luis. Bueno, entonces, miren, les voy ahora, solo les he mostrado el inicio, ¿no ven? Miren cómo estos, por ejemplo, este colega, dos han trabajado, Donato Armijo y Nancy Mamani, con el mismo método, y han trabajado este libro, Historias y Memorias del Sur, ¿no? Entonces, ellos también son participantes de un diplomado de este mismo tema, Historias y Memorias del Sur, y es su textito producido, ¿no? Los dos. El 2019 lo han hecho, ¿no? Entonces, trata de esto. Todo lo que es el Caracol de Plata. Han trabajado con testimonios de gente de los lugares, de Chorolque, ¿no? Chocaya, ritos y costumbres de Caracol, el Chorolque, de Santa Fe, San Vicente, la leyenda del Jalisco, Atocha, etcétera, ¿no? Varios lugares, ¿no? Entonces le ponen su presentación y empiezan a describir el caracol de plata de Chorolque, ¿no? Le ponen su imagen, después viene el otro texto, ¿no? Referido a la bastante producción, ¿no? Gran Chocaya, centro de atracción turística. Fíjense, a eso tenemos que llegar, ¿no? Eso es lo que se espera, pero eso al finalizar el módulo 2 y al finalizar el módulo 3. Con eso vamos a terminar, ¿ya? Entonces, puedo seguir mostrándoles más cosas producidas, ¿ya? Pero digamos, quizás ahorita empezaremos un pequeño diálogo para compartir, a ver, unas 3 personas qué temáticas se han planteado capitalizar y luego les vamos a compartir algún otro material. A ver, escucharemos. ¿Quiénes quieren compartir? A ver, ya nos ha compartido Máxima, ¿no? Máxima, ¿usted qué está haciendo? Me ha dicho. ¿Sobre qué va a capitalizar? Liz, yo he vivido en 3 regiones del país. Empresa Ya. minera Colquiri, una comunidad por la relocalización. Y ahora trabajo en Chimoré, ya es trópico. Entonces tengo cuentos vivenciales, los cuales quiero escribir, pero a través de esos cuentos quiero desarrollar los 3 niveles de la lectura comprensiva, ¿ya? Cada cuento va a tener sus actividades para desarrollar estos 3 niveles.
Pero ya los tiene usted, ya ha avanzado en eso, ya los está utilizando, ya los ha debido trabajar, ¿no? He trabajado con otros textos, esto de peruanos les dicen. Entonces, en 6 años de primaria he utilizado los textos y ha funcionado muy bien porque los chicos, aparte de lo textual, pasan a inferir y luego a criticar, ¿verdad? Al crítico. Entonces, yo quiero producir otro texto parecido, pero con mis cuentos, o sea, con lo que yo he vivido, ya en las 3 regiones. Está bien, entonces esa experiencia la va a describir, la va a capitalizar, ¿verdad? Entonces enseguida le voy a mostrar algo que puede ser parecido, digamos, a lo que está queriendo hacer. A ver, permítame un minutito, a ver, le voy a mostrar un texto que va por donde usted está pensando trabajar. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ya. Este, por ejemplo, el que le voy a mostrar, no es similar al suyo, pero a algo parecido, de una de sus colegas que le ha llamado, ¿se ve, no? El texto. Sí, licenciado. Historia de una guerrera boliviana se llama, ¿no? Esta es la profesora Gladys Victoria Calizaya, es de aquí de La Paz, ¿ya? Entonces, lo ha hecho el año pasado, el 2020, ¿ya? Entonces, texto más bien lo hace a partir de su propia experiencia, pero no de enseñanza, nada, sino de vida, su vivencia personal, ¿no? Y lo pone así, mire, por ejemplo, le pone una presentación, un prefacio, y empieza a escribir, por ejemplo, esta desgracia, la normalidad no volvió, diagnóstico equivocado, mi familia, recuerdos familiares, bachiller al fin, la tierra le habrá agarrado, doctor tóxico reumatólogo, diagnóstico correcto, primeras limitaciones, artritis reumatoidea, un doctor con vocación, mejoró la vida, todos esos temitas, ¿no? Vivir solos, vida social, mi esperanza de estudio, mi querida normal, de vuelta a casa, ahora la rodilla, ¿no? Entonces va escribiendo, son 75 páginas de su libro, termina con un epílogo, pero como van a ver ustedes, esto no es sobre método, nada, es sobre su vida, ¿no? Y entonces se puede capitalizar también la experiencia de vida, ¿no? La experiencia profesional, la experiencia de enseñanza, etc. Entonces, por ejemplo, aquí, esta desgracia, como alguna vez me dijo mi madre, me fortaleció en vez de desanimarme, aunque con un sentimiento de angustia en mi corazón, tuve que aprender a vivir con las dificultades y limitaciones que se presentaban, etcétera, etcétera. Y fíjense, son textos cortitos, ¿no? Textos cortos. Luego viene la normalidad, volvió, otro textito cortito, ¿no? Cortito. Ahí acaba, ¿no? Y empieza diagnóstico equivocado, otro texto corto. Mi familia, otro texto corto. Entonces, el estilo, digamos, de la capitalización es eso, textos cortos que tengan una idea de inicio y una idea de final, ¿no? Un inicio y un cierre, ¿no? Que relate algo trascendental, pero que sea secuencial. Por ejemplo, en este caso, es toda la historia de vida de la profesora, ¿no? Y entonces, eso esperamos, que sus textos, a través del relato oral, que luego vamos a ver en el paso número 2, ahorita solamente estoy pidiendo la semana 1 identificar qué van a capitalizar y sus anécdotas, etcétera. Y luego la siguiente semana vamos a empezar a hacer testimonios
relatos orales para transcribirlos y organizarlos al igual que estos textos. ¿Ya? Bueno, eso les comparto por ahora, para que un poco se animen, lo que estamos esperando, ¿no? Con esta semana, y luego las otras 3, y finalmente la 5ª semana, ya para ampliar, organizar textos, argumentar, ¿no? Hacer un análisis de nuestros textos a partir de la reflexión, etc. Bueno, ¿alguna pregunta? Froilán. Sí, buenas noches, Luis, ¿no? Buenas noches. Me Quería falló preguntar. el internet. Ah, qué pena. Se está grabando, pero Froilán, entonces Daniel lo va a poner al aula esta sesión. Sí, yo que estaba tan ansioso ahí de escuchar. Ya, pero lo va a escuchar, no se preocupe, va a estar en el aula mañana. Sí, pero era bueno participar, pues interactuar. Claro, Bueno, claro. ya, muchas gracias, Luis. ¿Quién más quiere comentar algo? ¿Alguna pregunta tiene? ¿Alguna duda sobre el método? Ya hemos hablado de los 5 pasos. Hoy estamos empezando con el paso 1, que son qué preguntas hacerse, las preguntas para capitalización, y las anécdotas, vivencias, hechos, etcétera, que nos han pasado en esa experiencia que vamos a capitalizar. Sí, Hasta ahí vamos a hacer. sí, perdón, licenciado, buenas noches, ¿no? Buenas noches a todos los Buenas noches, Fernando. compañeros. Una pregunta, licenciado, tal vez es un poquito, ¿no? Con relación a la revisión, ¿no? Perdón, a la redacción y revisión, no sé si esto vamos a tener algún tiempo o alguien nos va a colaborar. No sé, bueno, esa sería mi duda, ¿no? Con relación, porque generalmente en la redacción y revisión participan otras personas, ¿no? Que son también mencionadas en el libro, ¿no? O en el texto que uno lo va a elaborar. Entonces, eso quisiera que me aclare, licenciado. Hemos hecho muchas experiencias al lector externo, ¿no? Pero en esta experiencia vamos a hacer lo siguiente. Estamos adelantando, por eso hemos dedicado 5 semanas a esto, para llegar la 5ª semana. La 4ª semana tenemos que llegar ya con textos hechos, trabajados. La 5ª semana le vamos a dedicar nosotros a argumentar, a revisar, a ampliar, a mejorar nuestros textos producidos. Con eso nos vamos a ir al módulo 3. En el módulo 3 le van a dedicar todavía 2 semanas para seguir revisando, ¿no? Con ya otro facilitador, que va a ser el licenciado Nelson Bridge, ¿no? Entonces, él les va a ayudar en la revisión, etcétera, ampliación, 2 semanas. Y 2 semanas le va a dedicar del módulo 3 para que se acompañe con ilustración, gráficos, tipos de letra, qué sé yo, ¿no? Todo lo que supone la parte formal. Entonces, ese va a ser el contenido del módulo 3. ¿Ya? Gracias, licenciado. Licenciado, perdón, una preguntita más en sí. Con relación a otro tipo de textos, ¿no? Elaborados en forma científica, ¿no? Generalmente, porque a veces, yo, por ejemplo, estoy tomando el área deportiva, ¿no? Entonces, en mi libro, justamente, tengo que nombrar algunas metodologías en sí, ¿no? Con relación al cuerpo, la alimentación, la nutrición. Entonces, eso también tendría que estar dentro, ¿no? Porque ya sé que es parte del ser vivo, ¿no? Y son justamente esas capacidades que deberían ser mencionadas, ¿no? No solamente, digamos, a modo de vivencia y de todo lo demás, ¿no? Entonces, es un poquito más amplio, ¿no? A nivel educativo, netamente, con los estudiantes. Sí. Mire, le voy a mostrar un material, lo voy a compartir hablando de lo científico. Le voy a compartir este material, ¿no? Este material, por ejemplo, se llama, mire, lo ha hecho es una doctora que ha participado del curso, se llama Claudia Ruth Sanabria, ¿no? Es una licenciada en realidad en biología, ¿no? Y ella ha escrito su libro sobre un acercamiento a la entomología y entomotoxicología forense en Bolivia, ¿no? Ella decía, no hay este tipo de textos, ¿no? Desde la experiencia que yo he hecho como profesional, no hay. Entonces voy a trabajar un texto así. Entonces ha trabajado este texto, ¿no? Mire, aquí está. Revisión Nelson Bridger, el que va a ser su docente para el 3er módulo. Él ha revisado este libro, ¿no? El año 2019, ¿no? Y entonces hace un acercamiento a la entomología forense y este es su índice, ¿no?
tiene un enfoque de la entomología en Bolivia, la entomología como rama de las ciencias forenses, la entomología forense y la data de muerte, aspectos importantes, pautas, la tolerancia, apéndice, glosario y bibliografía, ¿no? Entonces, fíjense, ha hecho una capitalización de algo científico, ¿no? Pero desde su experiencia, ¿no? Desde su conocimiento, ¿no? Entonces, como verán, es posible capitalizar desde nuestra vida, nuestra propia experiencia personal, hasta conocimiento científico, ¿no? ¿Ya? Entonces, de eso no se preocupen. Ahí tenemos que aplicar lo que Pierre de Sutter nos dice, ¿no? Que no solo se trata de capitalizar razón, conocimiento. Ese conocimiento lo hay que acompañar con hechos, sucesos, anécdotas, vivencias, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese ejercicio vamos a hacer. Aquí le hace la presentación de su libro el doctor Andrés Flores, médico legalista, ¿no? Director del Instituto de Investigaciones Forenses de Bolivia. Le presenta su libro de la doctora, de la compañera que ha participado, ¿ya? Entonces, es posible, como consulta usted, es posible que hagamos esa capitalización. Licenciado, Bueno, una consulta más, licenciado. Liz. Adelante. Y en cuanto al formato, gráfico, tamaño de letra y todo eso, nos dan, digamos, ustedes un reglamento hacia el formato o es nuestra creatividad. Sí, en el módulo, ahorita digamos, no les voy a decir como sea, vamos a producir lo más importante, tener los textos, no importa el tipo de letra, nada. Tenemos que tener 100 páginas escritas, ¿no? Listo, sin importarnos el tipo de letra, nada, ¿ya? En el módulo 3 le van a dar eso, como les he dicho, 2 semanas le van a dedicar a tipos de letra, organización de párrafos, ilustración, graficación, qué sé yo, ¿no? Todo lo que supone esa parte formal. Eso lo van a trabajar con el licenciado Nelson, ¿ya? 2 semanas le van a dedicar todavía a revisar lo que vamos a producir nosotros en el módulo 2 y 2 semanas para esa otra parte, de la parte formal, de tipo de letra, etc. ¿Ya? Y bueno, si después de acabar eso aún todavía falta, bueno, pues lo vamos a dedicar una semana más, ustedes lo van a dedicar para revisar, si quieren darle un formato, un diagramado, qué sé yo, ¿no? Entonces, hasta ahí esperaríamos llegar con el diplomado, tener cada uno su texto escrito, ¿ya? Esa es nuestra meta, es el producto de este diplomado. Bueno, entonces, creo que con ello estamos terminando. Entonces, enseguida vamos a pasar este material a Daniel, lo va a colocar al aula, la guía y el texto de apoyo, y también les voy a yo por el grupo enviar estos ejemplos que les he mostrado de sus colegas ya trabajados, para que ustedes también rápidamente se ubiquen y empiecen a producir, ¿ya? Para no estar dando vueltas. Entonces, a veces el ejemplo ayuda, ¿no? A avanzar rápidamente. Entonces, les voy a pasar 1 o 2 fichas a manera de ejemplo de sus colegas de otro grupo que ya los han trabajado también ellos, ¿ya? ¿Está bien? Sí, licenciado, gracias. Bueno, entonces iríamos terminando la sesión y el domingo pues esperamos su primer producto, esas 2 fichitas, y nos vemos el lunes siguiente para seguir avanzando. El lunes siguiente vamos a socializar avances y vamos a seguir reforzando los pasos, ya el paso número 2, el paso número 3, paso a paso, semana a semana vamos a avanzar. Bueno, entonces muchas gracias, que descansen y manos a la obra, pues mañana ya les pasamos el material. Gracias, licenciado. Gracias. Buenas El noches. día lunes, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, Liz, licenciado. colegas. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Che.